De imperialismo es el dominio de los países industriales europeos en distintos territorios del mundo en los siglos XIX y XX, a modo de conquista y colonización en la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Causas del imperialismo: la búsqueda de materias primas, el poder de Europa en todo ámbito, la expansión de la población de Europa por la explosión poblacional, la necesidad de mercados, el nacionalismo. Implicaciones europeas para el imperialismo: llevar la civilización a sectores atrasados, expandir la evangelización a tierras alejadas de Dios, explorar para la ciencia y por aventura. Las causas del imperialismo: expansión colonial, económica, disponer nuevos mercados donde colocar los productos industriales, búsqueda de materias primas más baratas, utilización de mano de obra indígena más barata que la blanca para construir ferrocarriles, inversión de capital en las colonias. Política: razones de prestigio ante los demás países tras la derrota. Motivos estratégicos para asegurar rutas marítimas. Demográficas: emigración europea. Algunos funcionarios y empleados de la metrópoli se quedaron definitivamente en las colonias. Ideológicas: misioneros católicos y protestantes llevaron su fe religiosa a las nuevas tierras. Misión civilizadora de los blancos. Continuar el estudio geográfico de la tierra con nuevas exploraciones. Elementos que facilitaron el imperialismo: armas modernas, ferrocarril, poder naval, radio, telégrafo, teléfono. Comparación: colonialismo e imperialismo. Colonialismo, era moderna. España, Portugal y Holanda. Colonias en Sudamérica, enclaves en Asia y África. Objetivo mercantilista: aprovisionamiento materias primas a la metrópoli. Administración indirecta mediante compañías comerciales. Ausencia de conflictos entre estados. Imperialismo, finales del siglo XIX. Control territorial y político de las zonas conquistadas. Diversos modelos de control y ocupación. Flujo migratorio hacia nuevos territorios. Posibilidad de invertir capitales. Control y ocupación de territorios. Los modelos coloniales se encargaban del control marítimo para la defensa colonial en lugares como Gibraltar o Singapur. Los modelos de explotación tenían como objetivo suministrar materias primas administradas por la metrópoli. Había una inmigración masiva de europeos y había territorios poco poblados. Había protectorados y tras la Primera Guerra Mundial, territorios alemanes y turcos se entregaron a diversas potencias coloniales para su administración. El imperio francés en África. Empieza la presencia francesa en Argelia en 1830 y se extendió por África Occidental, África Ecuatorial y Madagascar. El imperio francés en Asia. Empieza la presencia francesa en Indochina en 1858 y también actualmente por Vietnam y Laos. Otros imperios coloniales. Bélgica. Destacó la iniciativa personal del rey Leopoldo y en 1855 el Estado Libre del Congo fue donado al Imperio belga. Italia. Se expandió en Libia, Somalia y Abisinia y hubieron conflictos con Francia por Túnez. Alemania. Se expandieron en África por la actual Namibia, parte de Tanzania, Togo y Camerún. La presencia española en Marruecos. De 1859 a 1860, la política de prestigio con las batallas de Tetuán y Castillejo. 1909, el Barranco del Lobo. 1912, el protectorado. En 1921, el desastre de Anual. 1925, desembarco de Alhucemas. Pacificación del territorio. 1956, independencia de Marruecos. Conflictos coloniales en África. Túnez. Conflicto entre Italia y Francia. Egipto. Entre Gran Bretaña y Francia por el Canal de Suez. Sudán. Reparto entre Inglaterra y Francia. Sudáfrica. Conflicto entre los británicos y holandeses. Crisis del mapa rosa. Crisis de Marruecos. Defensa de los intereses mineros alemanes frente a los franceses.
La Guerra Hispanoamericana en 1898. La voladura del Maine y el poder de la prensa provocaron el fin del Imperio Español y el surgimiento de un nuevo imperialismo estadounidense. Control del mar. Reino Unido en el siglo XIX y los Estados Unidos en el siglo XX dominarán el mar construyendo poderosas armadas de guerra controlando los mares. Canal de Suez es un ejemplo del poder imperial de Inglaterra en el siglo XIX. El Canal de Suez es construido en la colonia de Egipto. Inglaterra lo controla desde 1875, cuando compró una gran cantidad de acciones a la empresa dueña. Permite un paso desde el Mediterráneo al Índico a través del Mar Rojo, para llegar más rápido y barato a sus colonias de Asia. Se evita bordear África. La importancia del Canal de Suez. Le permitió a Inglaterra aumentar su dominio territorial y comercial en Asia, y eso hizo que Inglaterra se convirtiera en la primera potencia mundial, en lo industrial, militar, comercial, político, etc. Canal de Panamá, construido por Estados Unidos entre 1904 y 1914. Para controlarlo hizo que Panamá se independizara de Colombia. Trabajaron 70.000 personas y murieron cerca de 20.000. Se evita bordear América del Sur, Magallanes. La nueva potencia mundial, Estados Unidos. A partir de 1870 se formaron la Triple Entente con Francia, Reino Unido y Rusia y la Triple Alianza con Italia, Austria-Hungría y Alemania. Las consecuencias son las siguientes. Para la metrópoli, las positivas son el descenso de la mortalidad por mejoras sanitarias, llegan los bienes de consumo manufacturados, construcción de infraestructuras para la explotación y alfabetización de la gente. Las consecuencias negativas para la metrópoli son: se mantiene la alta tasa de natalidad, ruptura de fronteras étnicas y naturales, pérdida de costumbres, hay una distribución social, división del trabajo, reemplazan las autoridades locales por gobernantes coloniales. Las consecuencias positivas para la colonia son el alivio de una presión demográfica, la entrada de materias primas y productos coloniales, colocación de excedentes industriales. Las consecuencias negativas para la colonia son el conflicto con otras potencias y el conflicto con autoridades locales y movimientos internos.